Pues entonces empezamos por la primera pregunta, que ya tengo que te reoriento un poco hacia estas otras situaciones, que dice que en relación a la situación de las pequeñas cinematografías, en particular las pertenecientes, podríamos decir, pues a Galicia, Cataluña, País Vasco en este momento, igualmente Comunidad Valenciana, nos preguntan cuáles son las principales barreras para la circulación de los contenidos en versión original procedentes de estas cinematografías, y distinguen estos tres niveles, ¿no? El global, o sea, mundial, comunitario, europeo, y el interior de los territorios mismos de procedencia, las barreras. Bueno, yo creo que para contestar esa pregunta hay que hacer antes un poco una reflexión alrededor de la integración europea, que efectivamente refleja una situación que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, y que es la integración de un espacio económico, político, pero mucho más importante, cultural, de una diversidad extrema, ¿no? De una diversidad extrema y además sin antecedentes, en el sentido que es por primera vez en la historia que se produce un proceso de integración sin asimilación, sin violencia, sin guerras, sin imposiciones, y por tanto es un proceso pactado y que genera un sentimiento de identidad sorprendente. Es decir, hoy sentirse europeo es también parte de ese milagro, que hayamos conseguido los europeos generar algo así como sentirnos comunes, gente tan distinta como un finés y un andaluz, o un húngaro y un portugués, ¿no? Con trayectorias distintas, procesos distintos, modelos políticos distintos. Este es un fenómeno que, naturalmente, un milagro, probablemente, un milagro desde el punto de vista político, económico, cultural. Bueno, desde el punto de vista económico ya no es tan milagro, pero desde el punto de vista especialmente cultural, es un milagro, y que requiere su preservación, y probablemente el punto de partida es cierto que uno de los principales acervos europeos es su diversidad cultural. Una vez dicho esto, pasamos al segundo punto, o al segundo escalón. Bueno, ¿qué hacemos con esta diversidad y cómo la gestionamos? Y esto impone nuevos problemas, porque hablamos en un entorno con recursos limitados, y no solamente con recursos en términos de políticas públicas limitados, sino también con recursos limitados en el ámbito de la atención. Aquí de lo que estamos hablando de cómo hacemos que los discursos de los distintos espacios culturales europeos se intercambien entre ellos, circulen dentro, fuera y hacia afuera de la propia Unión Europea. Exacto. Esto plantea notables dificultades. Porque, primero, tenemos una limitación en la economía de la atención. Es decir, el tiempo, la atención que le dedicamos a unos determinados discursos tiene un coste de oportunidad que no le podemos dedicar a otros. Por tanto, aquí hay un límite estructural necesario, ¿no? El tiempo sí que es limitado, y esto es ontológicamente limitado, y por tanto lo otro, el dinero, lo podemos estirar más o menos, los recursos, el tiempo sí que es limitado, y sí, de lo que se trata es que atendamos, es decir, que estos discursos audiovisuales tengan efectos sobre los individuos en términos cognitivos, en términos espirituales, en términos emocionales, pues requiere que la utilización del tiempo en un determinado discurso tiene unos costes de oportunidad sobre otros discursos. Esto nos lleva al planteamiento de la cuestión de cómo gestionamos la diversidad. Y esto puede ser una estrategia de máximos, es decir, dedicamos el máximo recursos a la máxima diversidad, y a mí me parece poco eficiente, porque al final los resultados no serán satisfactorios, porque significa dedicarle muy poca atención a cada uno de los... Si repartimos ese tiempo y ese dinero y esos recursos, yo creo que no es la solución satisfactoria. Podemos jugar en el ámbito... El otro extremo sería sumergirse en la asimilación de la globalización y, por tanto, someterse de alguna manera a la mayor dominancia de la filmografía anglosajona, americana, de origen americano, que podría ser otra opción desde el punto de vista de si el proceso es el adecuado. Y yo creo que nos hemos de situar en un espacio intermedio donde gestionemos con inteligencia la diversidad. Esta gestión inteligente de la diversidad significa aproximarse a esta diversidad desde dos perspectivas. Una que sería una en términos estrictos de preservación de la diversidad como elemento patrimonial, y aquí sí que hay que abarcar lo máximo posible, es decir, de la perspectiva del heritage, del patrimonio, y esto, si lo podemos, esto son
recursos potenciales que no sabemos si ahora tienen funcionalidad, utilidad, pero Exacto. que no conservarlos, no mantenerlos, estamos limitando la capacidad de elección de las generaciones futuras y por tanto perdemos posibilidades. Pero también sabiendo que no es infinito, ¿no? Por tanto, también con cierta inteligencia. Y luego la otra parte que tiene que ver con el consumo, con el uso, con la práctica diaria de los ciudadanos europeos sobre discursos que tienen que ver o que provienen del ámbito audiovisual. Y aquí hay que tener, de nuevo, yo diría casi más inteligencia, ¿no? Más inteligencia, porque hay varios condicionantes. Uno que tiene que ver es efectivamente los ciudadanos europeos. Creo que es bastante aceptado que uno le genera mucha utilidad, en esta jerga que utilizamos los economistas, Sí. oír discursos que tienen que ver con sus referentes simbólicos y por tanto todo el mundo de alguna manera tendría cierto derecho cultural a que le cuenten las cosas a partir de sus referentes simbólicos. Esta es una dimensión. Otra dimensión tiene que ver con, bueno, estamos en un proceso de integración cultural y por tanto tenemos que forzar el intercambio, el comunicarnos los discursos entre unos espacios culturales y otros, porque es la manera de construir la identidad europea y no hay otra, y por tanto algo que podría ser no natural en sentido estricto, lo otro sí que es un derecho cultural más o menos primario. Aquí estamos hablando, bueno, sí queremos construir cierta identidad europea, hemos de forzar de alguna manera intercambios de los discursos audiovisuales que a lo mejor no serían en sentido natural, y entonces pues enseñarle a un gallego producciones audiovisuales finesas y a un napolitano enseñarle producciones audiovisuales del país de Gales, ¿no? Esta sería... Y esto yo creo que tampoco puede ser excesivamente forzado, y hay que dejar de alguna manera que los propios, es decir, desde la perspectiva de la demanda hay un esfuerzo por parte de la oferta y por tanto facilitar la circulación de los discursos es adecuado. Y esto ahora yo creo que tiene ciertas ventajas por la transformación tecnológica. Yo creo que la digitalización reduce notablemente en términos de economías de escala los costes de producción y los costes de distribución, y yo creo que aquí sí que se puede hacer mucho. La digitalización es un espacio, incluso las propias tecnologías de la información y la comunicación permiten que cada vez las barreras, incluso las barreras lingüísticas, sean menores por la facilidad en los procesos de traducción, y yo creo que a medio y largo plazo incluso esto se va a acentuar de manera que, aunque la versión original finesa, será relativamente muy barato obtener un subtitulado o incluso estos procesos que hay en algunos otros ámbitos audiovisuales, de que la propia gente participa en los procesos de traducción, interpretación de los discursos audiovisuales, de aquellos que resultan más exitosos. Por tanto, yo creo que ahí hay un elemento importante que es que se va a profundizar, y que creo que ahí la Unión Europea sí que puede tener, a través de los programas de política pública, tiene un papel importante en la digitalización, en la facilitación de la circulación. Y luego hay otra tercera dimensión que tendría que ver, bueno, y cómo hacemos que el discurso audiovisual sea competitivo, europeo, en términos globales, sea competitivo a nivel global. Y aquí la verdad es que la fragmentación impone muchas dificultades. Efectivamente la diversidad es un acervo, pero en un mundo global la fragmentación de los mercados nacionales supone una limitación importante, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Yo le veo difícil solución, ¿no? Aquí hay un discurso a veces un poco victimista de la producción visual en conjunto europea sobre la predominancia del modelo americano, del modelo anglosajón, pero la verdad es que aquí estamos hablando de un modelo de producción audiovisual con un mercado interno de una dimensión donde es muy fácil amortizar la propia producción, donde los mercados globales muchas veces son secundarios o con ya productos amortizados, y aparte estamos hablando de una industria muy especializada, con una trayectoria histórica y muy excelente, a pesar de que el discurso europeo diga que la cinematografía americana es bazofia y es repetición de modelos, etc. No es cierto, y el grado de excelencia del modelo de producción audiovisual anglosajón es arrollador en términos globales, comparándolo con el europeo, y porque aquí estamos hablando de especialización, es decir, son capaces de recoger todo el talento
a nivel global en el ámbito de los guiones, en el ámbito de la dirección, en el ámbito de los actores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues son una industria que lleva 100 años casi de funcionamiento, lo han hecho bien, y su persistencia en el tiempo es precisamente porque es lo que han hecho. ¿Es esto estructuralmente insuperable? Bueno, la experiencia europea, la experiencia global nos dice que no, nos dice que Bollywood se impone en el mercado asiático porque en el fondo la gente quiere oír discursos ficcionales o que tengan que ver con su entorno cultural y por tanto, pero incluso nos demuestra que el modelo africano, que es a partir de la producción de Nollywood, también dice que el predominio americano se puede sustituir. Incluso en las experiencias europeas, en el ámbito visual hay ciertas experiencias históricas, es decir, por ejemplo, el cambio de la realidad ficcional en el ámbito de las series televisivas. Aquí hay un determinado momento que el predominio americano es del 80% y hoy estamos hablando que aquí hay producciones de carácter nacional que tienen éxito y con eso no quiere decir que las excelentes series americanas no continúen teniendo demanda y circulación en el ámbito europeo. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, Europa efectivamente tiene, en esta tercera dimensión del competir en el mercado global, pues Europa tiene un mercado interno también de cierto tamaño, tiene una influencia cultural notable en el ámbito latinoamericano, en el mundo anglosajón, en Asia, en África, etcétera, etcétera, y por tanto ahí tiene un papel que puede jugar y explotar, y tiene la dificultad de la fragmentación de los mercados nacionales, que se pueden hacer algunas cosas, pero estamos hablando de cierta contradicción entre los objetivos, es decir, diversidad y globalidad, por mucho que nos esforcemos y lo repitamos y tal y cual, no son del todo compatibles, o no en todas las dimensiones y no en todos los espacios, ¿no? Y o jugamos a la globalidad y entonces estandarizamos de alguna manera los productos, los facturamos de una manera que sea atractiva para el mundo global, pero que obliga a cierta estandarización, ese proceso de McDonaldización, es decir, que el consumidor o el demandante final sepa anticipe qué es lo que va a haber, o jugamos a la diversidad, pero entonces despistas de alguna manera, ¿no? Y meterle una producción audiovisual finesa y luego una húngara y luego cine gallego, pues la verdad es que resulta complicado. ¿Cuál es la ventaja? Efectivamente, en el ámbito de la diversidad, la revolución tecnológica sí que ha permitido que determinados productos audiovisuales que en el mundo analógico no serían producto en término económico por la dimensión de los mercados, ahora lo que permite Internet, la globalización, es la agregación de demandas. Es decir, si tenemos una producción audiovisual que le interesa sobre el mundo rural, que en un mercado local no tendría suficiente dimensión para atender, para convertirse en términos de producto económico, si tú agregas la demanda de Galicia, agregas la demanda de Finlandia, agregas la demanda de una zona de Rusia de no sé cuántos o del tal, pues a lo mejor con la agregación de esas demandas que permite la revolución tecnológica a través de Internet, puede ser que productos, es decir, discursos audiovisuales que antes no eran producto económico por la dimensión de los mercados, con la agregación de las demandas ahora se pueden convertir. Pero esto exige que los operadores que trabajan sobre esas actividades, sobre esos sectores, pues estén al tanto de los procesos de internacionalización, que tengan cierto grado de profesionalización, que participen en redes, y esto sí que lo puede hacer desde el ámbito de las políticas europeas, facilitar estos procesos, ¿no? Y estas serían un poco las dimensiones que yo veo. Yo creo que ha respondido realmente al cuestionario, pero vamos pregunta por pregunta, aunque sea por ir repasando. Entonces, a continuación, si nos centrásemos en el documento, ¿no?, de la agenda digital, que era este. Nos preguntan cómo consideras que se aborda desde este documento la difusión de contenidos, de estos contenidos, ¿no? Audiovisuales, en versión original, respecto a estas lenguas minoritarias. Bueno, yo diría que hay un discurso, un trasfondo discursivo muy voluntarista, pero que creo que tiene poca concreción en el ámbito de cómo abordar, en términos de instrumentos concretos de intervención sobre esas lenguas minoritarias o minorizadas.
Yo digo que en general el discurso pues tiene, o el documento pues contiene esa contradicción casi estructural entre esa defensa de la diversidad y la competitividad global, que no tiene fácil solución, es decir, que exige, que no se pueden recoger en un documento de esas características, ¿no? Que exige diseño de microintervenciones con características muy específicas para territorios muy específicos. Y además, la situación de las lenguas minoritarias, que también ya tenemos cierta dificultad, qué significa una lengua minoritaria, y minorizadas, pues requeriría, además porque la situación es muy distinta, ¿no? No es lo mismo el holandés que el catalán o que el gallego, ¿no? Entonces requiere, es decir, hay un discurso voluntarista que sí que integra esa voluntad de diversidad y de preservación, pero creo que requeriría, es decir, una aproximación mucho más real, requeriría intervenciones probablemente de carácter distinto si se trata del holandés, que se trata del gallego, que se trata del danés o del, ¿no? Entonces requiere análisis específico sobre la situación estructural de la oferta audiovisual en cada uno de esos espacios, las dimensiones de la demanda, las posibilidades de circulación, porque también hay discursos minoritarios o minorizados que podrían tener cierta validez global, los repercusiones, y otros menos, y esto hay que aceptarlo, no es posible colocar todos los discursos al mismo nivel. Hay algunos que tienen ciertos rasgos que podríamos decir más universales, y hay algunos otros que se requiere, es decir, que hay que tener constancia de que han de circular por donde han de circular, y no puedes ver, es decir, pues el flamenco es el flamenco y puede ser un discurso universal, pero hay otras expresiones musicales que tienen sentido en determinados contextos, en determinados entornos, y nunca tendrán esa capacidad de circular a nivel global. Correcto. Nos preguntan también si se acometen las dificultades de acceso, tanto a través convencionales, digamos, o tradicionales en salas como en nuevos formatos digitales, si se acometen estas dificultades a los contenidos en versión original de lenguas minoritarias y que son confeccionados al margen de los productos, digamos, de atractivo más mayor, ¿no? Si se acometen estas dificultades de acceso en este documento. Hombre, yo creo que específicamente no, o no demasiado, no demasiado. Se habla de ese proceso de transición digital y efectivamente yo creo que la digitalización facilita estas cosas, ¿no? Porque permite una manipulación de los bits de una manera mucho más, y esto posibilita pues desde eso, la traducción, los subtítulos, y entonces la dimensión digital es decir, ha supuesto una reducción notabilísima de los costes de distribución, de traducción en sentido integral, pero vamos, específicamente no creo que atienda al documento. Y nos preguntan en este último bloque, o por último en este bloque, ¿qué impide la consolidación de estos cines, de versión original, de cinematografías minoritarias, como beneficiarios, dicen, al menos al mismo nivel, el cine de estándares, como beneficiarios de estas acciones comunitarias? Vamos, no es al mismo nivel, y aquí a pesar de ese discurso de promoción a la diversidad, aquí Europa hasta ahora se ha preocupado especialmente por esa dimensión de la competitividad global, de ese espacio global, y se ha ocupado menos de estos aspectos relacionados con los derechos culturales de los territorios, en el ámbito audiovisual específicamente. Y por tanto yo pienso que no es al mismo nivel, la acción política no es al mismo nivel. Yo creo que se limita pues en esa insistencia en los procesos de digitalización, que creo que son la clave. Sí. Muy bien, pues pasamos a este otro bloque que se empieza a referir a este otro documento, al informe sobre el cine europeo en la era digital, y nos pregunta qué papel entendemos que se otorga aquí a estas lenguas en la construcción de una industria cinematográfica diversa. De nuevo, la idea de la diversidad, claro, y el papel que entendemos que se otorga, bueno, en este documento, que es al fin y al cabo también redactado, ¿no?, el europeo. Sí, pues ya casi te diría que la perspectiva es un poco la misma. Hay desde el punto de vista discursivo, hay efectivamente una defensa de esos procesos, o esa reivindicación de la diversidad.
pero esto es, desde el punto de vista de la aproximación de un economista, Sí. esto, es decir, una industria cinematográfica muy diversa en el estándar de productos tiene problemas de eficiencia a nivel global, ¿no? Entonces, responde a necesidades distintas. Es decir, Ujú. la industria cinematográfica europea puede ser diversa hasta cierto punto, y hasta cierto punto, ¿no? Y entonces hay ahí estructuralmente un problema esencial, ¿no? Entender que la política audiovisual, es decir, lo que hay que entender es que la política audiovisual atiende a diversos objetivos en este contexto, yo te decía, los derechos culturales, la comunicación entre las distintas culturas europeas y la competitividad global, y estas tres necesidades deben ser tratadas con herramientas e instrumentos distintos. Son objetivos de política pública o de acción colectiva con objetivos diversos. Por tanto, requieren herramientas e instrumentos diversos. Entonces, aquí hay un discurso que trata un poco de entrelazar todo esto, pero en algunos casos son contradictorios, ¿no? Entonces es difícil basar una industria, la competitividad de una industria cinematográfica europea sustentada estrictamente en la diversidad. Esto tiene muchas dificultades desde el punto de vista estructural. Correcto. Y consideramos que existe en este documento un reconocimiento de este papel similar, de nuevo, en esta idea, similar al institucional, es decir, al de los productos estándares dentro de nuestra industria, de la industria cinematográfica europea, que se reconocen de una manera similar. No. No. Es que es así. Y finalmente aquí nos pregunta por la ciudadanía europea, es decir, si consideramos que existe un reconocimiento, de nuevo, similar institucional entre la ciudadanía europea, en tanto, dicen, destinataria última de los contenidos cinematográficos. No, que tenemos de nuevo esa dificultad, es decir, aquí hay una cosa es hacer una industria cinematográfica diversa y competitiva y estructuralmente que funcione desde el punto de vista económico y que tenga viabilidad y tal y cual, y otra cosa es la satisfacción de los derechos de la ciudadanía, que en algunos casos se compatibilizan, pero en algunos otros muchos no. Si lo que quieres es satisfacer los derechos culturales de la ciudadanía, pues entonces hay que elaborar otras estrategias que a lo mejor no requieren que la industria cinematográfica esté consolidada desde el punto de vista de viabilidad o eficiencia económica, sino habría que pensar en otras mucho más, a lo mejor desde la perspectiva, pues, bueno, por una parte de esa de satisfacción de los derechos culturales, pero también de conservación del patrimonio, el acervo común, etcétera, o el acervo diverso, etcétera. Correcto. Cierto, confirme cosas. Pues nada, me parece que vamos por la mitad, o sea que avanzamos. En este bloque entran en la cuestión de, entonces, partiendo de esto, ¿qué se podría hacer, digamos, ¿no? Y dicen con qué medidas, bueno, a grandes rasgos debería o podría acometerse un programa político de políticas públicas que fuera, bueno, diferente o complementario a nivel comunitario, con qué medidas debería acometerse un programa a nivel comunitario que, bueno, pues destinado a transformar los retos de este nuevo escenario, que pasa por la digitalización. Dice transformar estos retos en una oportunidad para esto, la visibilidad, el acceso, la valoración de estas cinematografías distribuidas en versión original. Yo creo que en primer lugar, claro, Europa desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el propio punto de vista de articulación de la distribución de recursos, porque al final es también una cuestión de distribución de recursos, pues tiene que jugar con un grado elevado de pactismo. Es decir, aquí estamos hablando de agentes con intereses diversos, con procedencias diversas, con naturaleza diversa, con ciclos políticos diversos. Es decir, esto es un galimatías muy complejo, y yo diría que se hace lo que se puede en este sentido. Entonces, efectivamente, esto implica juntar todos esos discursos que tienen que ver con los derechos de la ciudadanía, con la diversidad, con la competencia, con la competitividad global, con el nuevo papel de Europa en el mundo global, con la transformación tecnológica. Pero bueno, esto es una parte del discurso y efectivamente la construcción europea se ha de hacer de este nivel de generalidad. Pero yo sí que creo que cuando pasamos al ámbito operativo y al ámbito del diseño específico de las políticas públicas, yo creo que sí que habría que diferenciar, y creo que esto no lo hace Europa, habría que diferenciar cuando tratamos de satisfacer los derechos culturales de la ciudadanía, cuando tratamos de construir
la identidad cultural europea, intercambiar y conformar, y cuando tratamos de establecer un sector productivo con eficiencia, competitividad, que genere empleo, que genere impacto económico, etcétera, etcétera. Entonces, que en la formulación de las políticas, cuando se formulen las políticas, efectivamente, y entonces ahí podremos evaluar fines medios en cada una de las intervenciones. Yo creo que aquí hay una dificultad también esencial. En muchos casos, sobre todo en las dos primeras dimensiones, en la otra lo tendría más o menos claro, en el ámbito del desarrollo de políticas, y en el otro estamos hablando un poco de espacios de químicas inestables. Es decir, aquí al final estamos hablando de adhesión a discursos y por tanto tienen que ver las emociones, los sentimientos. Y esto, por suerte o por desgracia, no sé, aún no sabemos gestionarlo demasiado bien. Es decir, no sabemos si el discurso... Ahora tenemos un ejemplo reciente de producción audiovisual sobre la película esta de los 8... los 8 vascos. Los 8 apellidos vascos, que efectivamente estamos tratando cosas que tienen que ver con la interacción cultural y que en algunos casos, en este caso ha resultado bueno, pero estamos hablando de emociones, de sentimientos que podía haber sido un petardazo, ¿no? Podría ser, y entonces aquí estamos hablando de químicas inestables donde no sabemos muy bien mezclar qué con qué va a dar. Y a lo mejor mezclamos qué con qué en un contexto y lo mezclamos en otro y aquí no sale bien y en el otro no sale bien. Por tanto, yo creo que habría que formular en estas dos primeras dimensiones, la que tiene que ver con los derechos culturales de la ciudadanía y la que tiene que ver con el intercambio, la construcción de un espacio cultural común, aquí habría que estar mucho más dispuestos a la prueba y el error. Y a la intervención concreta sobre espacios concretos, en momentos concretos, y ver análisis de casos, y ver buenas prácticas, y ver... porque yo diría que es difícil establecer fórmulas. Bueno, la manera que uno se puede, las lenguas minoritarias, es y esto lo aplicamos igual sea Dinamarca, que sea Galicia, que sea lo que sea, ¿no? Yo creo que eso es difícil, ¿no? Y entonces habría que realizar un fine tuning, ¿no? De ajustar mejor por cada momento y cada territorio, y esto requiere práctica y requiere capacidad de reconocer el error y la vuelta atrás, y no sé si en este proceso de políticas europeas estamos en el momento y en el nivel para llegar a ese nivel de sintonía. Yo lo veo complicado desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista, pero bueno, creo que es una vía que es posible. En el ámbito de lo global, pues yo creo que ahí sí hay que renunciar a cierto grado de diversidad y hay que forzar, ahí sí, tratar de que el nivel de excelencia en el ámbito de la creación, de la producción, de la distribución, y por tanto ajustarlo, limitarlo a determinados productos, intervenciones. Y desde el punto de vista del diseño de políticas, yo creo que es más fácil esta tercera dimensión que las dos primeras, ¿no? Y ahí en ese sentido, yo también estamos hablando, son políticas que son relativamente nuevas o relativamente recientes, ¿no? Casi no tenemos ni capacidad para evaluar lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces hay una dificultad que podríamos decir por simple proceso histórico que no acabamos de resolver. Lo que hay que estar, yo diría, ser muy flexible, ser muy ágil, tener mucha capacidad de respuesta y muy importante también, ser muy eficiente en la evaluación de los procesos y ser muy rápidos. Porque esto también es una experiencia en el ámbito de las políticas culturales que yo conozco con un poco más de detalle, no específicamente en las audiovisuales, donde la inercia de cosas que no sirven para nada nos quita muchos recursos, mucho tiempo, mucho esfuerzo y tal. Entonces, ser capaces de evaluar rápidamente qué es lo que vale, qué es lo que no vale, y lo que no vale, rechazarlo, renunciar a eso rápidamente, no dedicarle más recursos y dedicarle, por tanto, es decir, reformular las cuestiones. Muy bien. Y en este bloque entran de nuevo en 2 o 3 detalles. Perdona, Pedro. Sí, claro. No. Te llamo. Claro, no, sin problema. Y para otro día, yo me voy. La verdad es que luego he visto eso, oye. No, ningún problema. Hasta luego. El primer detalle o punto en el que entran es qué redes o cuáles serían las redes alternativas, comerciales, más adecuadas a este tipo de cine, minoritario, con identidad lingüística diferente,
para obviamente mejorar el acceso, la accesibilidad a Es evidente que hay que contar con circuitos, a mí no me gusta mucho la palabra, pero alternativos. Sí. Hay que considerar que hay un circuito más o menos estándar, Exacto. tal y cual, de distribución de cine y tal. Y luego hay posibilidad de, efectivamente, otros circuitos. Yo creo que algunos circuitos de la experiencia europea que funcionan relativamente bien, de esto que denominamos cines alternativos. Pero a mí me parece muy interesante ahora las recientes experiencias en modelos de apropiación de la propia ciudadanía de espacios de exhibición. Hay algunos ejemplos en Madrid y en Barcelona donde son los usuarios, los ciudadanos, Correcto. los que se quedan con una sala de cine. Sí. Es decir, incorporar a la ciudadanía a través de asociaciones, universidades, que establezcan circuitos, que esto ahí el papel europeo sí que sería muy interesante, y de manera que hay ahí cierta autonomía en los modelos de apropiación, es mucho más bottom-up que desde arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, que sean los propios ciudadanos que se organicen a través de las estructuras que quieran, organizaciones culturales, centros de conocimiento, innovación, lo que sea, los que se planteen las maneras de apropiarse y de gestionar sus propios. Yo creo que eso en el ámbito de las producciones en lenguas minoritarias, pero audiovisuales, podría tener, es un campo a recorrer, y hay algunas experiencias que de momento son muy incipientes, pero es que muy interesantes, ¿no? Que sean los propios ciudadanos, y ahí además plantean modelos de digestión mucho más agradable, son los propios ciudadanos, los propios usuarios, la propia demanda, el que puede determinar si le interesa más la filmografía finesa o la checa o la de Gales. Y me parece que es una vía a explorar, es decir, forzar o facilitar a los ciudadanos, y esto lo permite, es decir, la caída de los costes de producción, de la instalación, de la digitalización, posibilita que esto sea una vía a explorar. Yo creo que es una vía interesante y algunas experiencias que podrían ser útiles. Sí, sí. Y en este bloque lo último que preguntan tiene que ver con... Bueno, es algo de lo que ya hemos hablado, la verdad. Pero bueno, si entendemos que es conveniente hablar de esta planificación o pensar en esta planificación en un marco de estrategia común europea, o al contrario, atendiendo en lo más posible a estas idiosincrasias, o sea, dicen finalmente permitiendo una política de distribución. Yo diría que lo ideal sería un modelo mix, es decir, que es un modelo donde existiera cierta autonomía, es decir, a veces también esta rigidez europea impone unos corsés que a lo mejor no se adaptan a los territorios. Dentro de este concepto de flexibilidad, yo diría que una interacción entre lo que son estrategias globales, no que cada uno haga y no que que cada uno se equivoque a su manera, sino si ya se han equivocado algunos, pues transferir esas experiencias, y yo diría un modelo de interacción entre cierta visión global desde la estrategia europea, con interacción fluida y constante y flexible con los territorios o los contextos regionales o espaciales particulares. Bueno, y entramos en el último bloque, realmente. Entramos en lo último, en el quinto. Que está relacionado con lo que acabamos de decir. ¿Es posible esto que acabamos de... este modelo mix, por decirlo así? Bueno, si es que lo entienden así. Dice, en el actual panorama político europeo, la admisión de un modelo cinematográfico fragmentario, o bueno, realmente lo que están preguntando es si no un modelo mix, como tú comentas, Pau, sino al contrario, si quisiéramos un modelo que atendiese exclusivamente o con mucho detalle a la fragmentación, ¿esto sería posible en el panorama actual? No, yo creo que hay ciertas limitaciones. Es posible hasta cierto punto. Yo digo que hay un trade-off entre diversidad y viabilidad, eficiencia, y hay que ver dónde nos situamos en ese trade-off. Y en ese trade-off hay que decir también, es decir, cuanto más nos acerquemos hacia la diversidad, esto nos va a costar más en sentido, es decir, vamos a tener que dedicar más recursos a esa perspectiva quizá más de aproximación patrimonial, de preservación de la diversidad y tal y cual, que tiene su valor y que genera utilidad y que satisface derechos culturales, etcétera, etcétera. Y si balanceamos más hacia el otro lado, pues puede que viablemente sea más eficiente, más técnica y tal y cual, pero que descubra algunas carencias en el ámbito de la satisfacción de los derechos culturales o de la creación de la identidad europea. Es decir, esto es una manta que, pues, si estiras más de un lado, pues y nos movemos en ese trade-off. Es decisión política, es decir, aquí lo importante yo diría que es que el proceso de construcción de hasta de dónde a dónde va la manta
pues sea un proceso de gobernanza adecuada. Exacto. Y transparente, por decirlo así. Bueno, y terminan preguntándonos qué condiciones de intervención, o es decir, específicamente qué política audiovisual, exigiría el reconocimiento y la asunción de este modelo, o sea, de ese modelo cinematográfico fragmentario. ¿Qué condiciones de intervención, qué política exigiría el reconocimiento y la asunción? Bueno, yo he contestado un poco a lo largo de las intervenciones anteriores, pues yo diría, pues es un modelo con un elevado nivel de gobernanza, un modelo muy flexible, un modelo que sea capaz de reaccionar rápidamente, un modelo que tenga modelos de, o sea, procesos de evaluación adecuados y rápidos. Yo creo que es importante la evaluación de nuevo, casi en este caso, como la justicia, si no es rápida no es justicia, pues aquí si dilatamos los procesos de evaluación en procesos muy largos, pues estamos, esas inercias nos pueden detraer muchos recursos, ¿no? Entonces yo diría, pues eso, lo que pasa que es difícil, ¿no? Es difícil plantear esto en el modelo así más burocrático, europeo, tal y cual, pero en fin. Estamos dentro de lo deseable y no de lo... Efectivamente. Pues Pablo, muchas gracias. ¿Te vale? No solo me vale, yo creo que está fantástico. Muy bien.